No es fácil tener una vida equilibrada. El día a día nos arrastra muchas veces a situaciones difíciles de gestionar. En el Diván de Chus abordamos temas clave de la salud mental, ofreciendo herramientas y reflexiones para comprender la mente, las emociones y el comportamiento humano. Todo lo que estamos viviendo estos días desde que la Dana arrasó todo lo que encontró a su paso, evidentemente nos está afectando como ciudadanos y a todas las personas que lógicamente han perdido algún familiar, algún ser querido. Estemos allí o no, el ánimo no es el mismo. Evidentemente los que vivimos fuera de las zonas inundadas lo sufrimos en la distancia y nada tiene que ver con las miles de personas que se han quedado sin nada, absolutamente sin nada. Perder la casa, los enseres, perder tu vida de repente no es fácil de asumir. Les han puesto la vida del revés y parece el fin del mundo, porque es difícil ver una salida. Miles de personas se enfrentan a un trauma difícil, muy difícil de digerir. En las zonas afectadas han habilitado un servicio de psicólogos para atender in situ a todo aquel que lo necesite. Y hoy nos preguntamos en el Diván de Chus cómo afecta psicológicamente a una persona una catástrofe de esta magnitud. Cómo se recupera de un trauma así. Cómo debe reincorporarse a la vida normal cuando la situación lo permita, claro. O qué secuelas puede dejarnos psicológicamente una desgracia de estas características. Hola Chus, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Elena. Las dos tenemos cierta relación con el Mediterráneo, mucha relación. Tú incluso tienes amigos y familia allí en aquella zona. La conmoción yo creo que sigue estando latente, ¿no? Absolutamente. Yo pienso que sigue estando latente de la misma manera que lo vemos nosotros aquí desde Salamanca y lo seguimos viendo en los medios de comunicación. Pero sí es cierto que hay una tónica general que yo he tenido la oportunidad de compartir con gente de aquí que ha ido allí y, lógicamente, amigos y familiares míos que están viviendo aquello en primera persona. Ya no hablo de la gente que ha sufrido pérdidas de todo tipo, ¿no? Desde pérdidas vitales a pérdidas materiales, sino también pues amigos que han ido a ayudar pues todo el tiempo que sea posible, ¿no? Entonces es una tragedia de tamaño brutal y lógicamente pues nos deja a todos con el estómago encogido, y es cierto que ellos dicen que por más que nos parezca terrible, no tiene nada que ver lo que es la experiencia in situ, incluso aunque vayas a ayudar, que no seas una persona de las que ha perdido todo, a lo que nosotros podamos tener aquí o podamos sentir aquí. O sea que la experiencia es brutal. Yo he escuchado, esto no está en una guerra, pero esto es como algo parecido a una guerra. No hay por dónde empezar ni por dónde continuar. La falta de organización es brutal. No quiero meterme en cuestiones políticas ni cosas de estas porque me da verdadero asco directamente, a título personal. Evidentemente entiendo que se depurarán responsabilidades, pero por ejemplo hoy que tenemos la alerta de una Dana, nosotros no, pero ellos sí. Yo estuve esta mañana hablando con mi hija a las 6:30 de la mañana para decirle directamente que salga de la carretera porque su hospital está bastante lejos de la ciudad, y decirle, mira, ¿cómo está esto? Bueno, pues está lloviendo bastante fuerte, pero bueno, no pasa nada. Digo, salte, vete para casa o quédate en el hospital. Dice, bueno, mamá, no pasa nada, me voy al hospital. Siempre pensamos esto. Digo, pues si pasa algo, te quedas en el hospital. ¿Qué hago en el hospital? Pues te subes al tejado directamente. Yo conozco aquello, como decías tú, Elena. Llevo desde los 15 años yendo allí, digamos que es mi pueblo de adopción, y yo he presenciado muchísimas veces lo que antes se llamaba la gota fría. Yo ya tengo una cierta edad como para tener algo de historia personal, y la gota fría yo he presenciado no esto, porque esto es brutal, o sea, esto excede todo tipo de imaginación humana, pero la gota fría siempre es en septiembre, octubre. Antes era más septiembre, de repente, porque es así, de repente una cortina de agua que no ves la acera de enfrente directamente. Y he visto, pues, por ejemplo, Campello, que es el pueblo donde yo vivo, el mar
embravecido tamaño, como no, vamos, que yo soy gallega, y el océano Atlántico, cuidadín, esto de que dicen que el Mediterráneo está muerto, ni muchísimo menos, o sea, unas olas impresionantes, el paseo destruido, los barrancos, que es lo que ha pasado ahora aquí. Allí hay varios barrancos, toda esa zona tiene muchos barrancos, me imagino que es de la orografía de allí. De hecho, en Campello hay uno que se llama Río Seco, como su nombre indica, es que ese río está seco. Pero yo he visto, como el Barranco del Pollo en Valencia, que de repente ahí baja de todo cuando hay una gota fría. Entonces, lo que me pregunto es, esta mañana, que afortunadamente se habían activado las alarmas, ¿por qué no pasó lo mismo hace 15 días, ¿no? Cuando pasó esto de Valencia? Porque esto no es una cosa novedosa para la gente de allí, la gente que tenemos vida allí. Esto ocurre todos los años. Entonces no digo que haya podido evitarse, porque no, de todo nunca se puede evitar, ¿no? Pero desde luego hay muchas cosas que evidentemente se han podido evitar. Entonces ahora tenemos que hacerle frente a una situación que desde mi punto de vista va para largo, va para muy largo, porque los desastres, además de humanos, son impresionantes y tenemos que estar ahí. Yo, como apoyo psicológico, tengo muchos pacientes en Valencia también. Lógicamente está todo el mundo fatal. Pero lo que más me preocupa casi no es el momento presente, porque en el momento presente tenemos ayuda humanitaria, casco porro, tal. Bueno, está todo el mundo conmovido, entonces tiramos para adelante. Pero ¿qué va a pasar cuando esto se nos vaya olvidando, se nos vaya enfriando, empecemos a asumir esto como normal? Que esto es un mecanismo de defensa que tiene el ser humano, también os lo digo. O sea, no es que de repente nos convirtamos de buenas personas a malas personas. No, la vida sigue y nosotros tenemos que seguir con ella, pero ojalá todo esto sirva para aprender algo y que este tipo de cosas, pues lamentablemente no vuelvan a ocurrir. Yo es que, fíjate, soy muy pesimista con este tipo de situaciones, con este tipo de temas. Lo tenemos porque hemos padecido una pandemia y hemos visto cuáles son los resultados y hemos visto cuál ha sido el comportamiento y hemos escuchado o escuchamos en su momento trillones de veces aquello de saldremos mejores y tururú. No hemos salido mejores, no hemos aprendido nada. Las personas no aprendemos de este tipo de situaciones. No, porque terminará esto y tardará muchísimo en pasar, en curarse, entre comillas, se restablecerá las carreteras, las vías del tren, las casas, quizás se vuelva al trabajo, quizás no. Las pérdidas humanas evidentemente ya no tienen vuelta atrás, ya no se podrá hacer absolutamente nada, pero vendrá otra catástrofe o vendrá otra cosa que sepultará, valga la expresión, a este tema. Entonces, es verdad que nos hemos volcado, la ciudadanía, los profesionales sanitarios, el ejército, es decir, todos los profesionales que están ahora mismo allí a pie de barro, nunca mejor dicho, les hacemos, les hacemos la ola, pero no me parece la expresión más acertada, pero evidentemente son dignos de admiración. Pero da igual, después vendrá otra cosa que pues hará desaparecer la dana y las consecuencias. Es un trabajo tan a largo plazo, toda la reconstrucción desde todos los puntos de vista posible, y tiene tantas aristas esta noticia, este suceso, esta catástrofe, tiene tantas aristas que abordarlas, nosotras aquí no, políticamente evidentemente, ya sabemos lo que hay, y no pasará. Fíjate lo que te digo aquí, no pasará absolutamente nada. Bueno. Chus. Y no nos metamos en el estómago de punta sí. Y a estas horas de la mañana sí. No es adecuado para mi salud. No, pues vamos a obviar el tema político, pero mira, te doy la razón totalmente lo que acabas de decir, porque cuando fue la pandemia, yo estaba en Valencia, que me había operado de mi cáncer, y estuve 5 meses allí. Tuve que quedarme allí porque después del confinamiento no se podía viajar entre comunidades, tal cual. Y me hicieron una entrevista y me dijeron, bueno, doctora, usted como psicóloga clínica entiende que esto es una lección de aprendizaje para todo el mundo, porque era internacional, ¿no? Mundial. Y yo recuerdo que le comenté,
mi respuesta fue, me encantaría pensar que esto sirviera de algo, pero confío en ello cero. Y el tiempo me ha dado la razón. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Por Exacto. Eso es importante no olvidar que el ser humano también tiene un mecanismo de defensa, lógicamente, para poder seguir viviendo, de ir quitando intensidad emocional, y llega un momento que nos vamos quedando con las cosas positivas. Pero ocupémonos todos de reivindicar las soluciones a corto y a largo plazo, algún plan de acción, que yo es lo que no veo, y por supuesto no olvidar, claro. Pero olvidamos. Sí, Chus, sí, pues esto es así. Habrá que hacer, no sé, algo. No es mi misión, claro. Que yo no trabajo en la política, ¿no? Pero ni ganas, porque me dan ganas de vomitar. O sea, aquí hay una falta de liderazgo eficaz y ejecutivo que es que a mí me vamos a dejarlo porque me estás revolviendo, Chus, y es muy pronto, es una hora temprana por la mañana y no quiero yo revolverme. Bueno, vamos a continuar. Hacías tu alusión a tu hija que vive allí, y hablando con ella esta mañana decías que allí ya está lloviendo, evidentemente, y que tuviera cuidado y tal, y ella, no pasa nada. Ese no pasa nada seguramente estuvo en la boca de muchas personas que después padecieron la catástrofe, ¿no? Entonces, yo no sé si ese sentimiento de culpa aparece después, viendo las consecuencias, evidentemente, y muchas personas pensarían, ¿por qué no estaría allí? ¿Por qué no me quedaría no sé dónde? ¿Por qué bajé a buscar el coche? ¿Por qué no llamé por teléfono? ¿O por qué no hice caso a la alarma? Bueno, ya fue tarde cuando llegaron las alarmas. Pero ¿por qué ese sentimiento de culpa? ¿Cuál es? Puede invadir, imagino que es normal, ¿no?, que te entre ese sentimiento de culpa viendo las consecuencias de después. Mira, ese sentimiento de culpa se expresó clarísimamente, culpa hacia afuera, no que porque me quedé en el coche, por ejemplo, ¿no? Ahora voy con eso. Ese sentimiento de culpa se expresó con la ira que se ha manifestado cuando fue la visita del rey, presidente, todo ese tipo de cosas, ¿no? Transformado en ira, culpabilizándole a ellos, que evidentemente por la parte que les corresponde es obvio, lícito, normal, legal, en fin, etcétera, etcétera, de que cada uno tiene que cumplir con su responsabilidad. Y una irresponsabilidad de este estilo es tamaño cañón, o sea, da lugar a este tipo de cosas. Pero luego vamos a la culpa más privada. El sentimiento de culpa todavía es demasiado pronto para hablar de este tipo de sentimiento. Esto se dará más adelante. Porque yo creo que en estas situaciones, hablando de mecanismos psicológicos, de lo que pasa en la mente de un individuo cuando hay un suceso por estrés postraumático de este estilo tan brutal, vamos poco a poco, ¿no? Al principio hay que sobrevivir, como sea. Y a medida que va pasando el tiempo se van cubriendo las necesidades más básicas. Bueno, es como el barro, ¿no? Primero no se puede caminar, después se va quitando el barro, después se anegan las alcantarillas. O sea, pues psicológicamente es lo mismo. Vamos con una serie de sentimientos y de emociones y se van progresivamente cambiando por otras. Entonces la culpa aparecerá más adelante. Todo el mundo, nadie se plantea esto. Nadie se plantea que, primero, no ha habido nunca un desastre como este, a pesar de, como decía antes, la gota fría, que ahora se llama Dana, ha existido. Pero te puedo poner un ejemplo. Esta mañana, hablando con mi hija, yo tuve una clara respuesta a esto. Yo le dije, ten cuidado, sobre todo si empieza a llover más fuerte, o sea, es inmediato, o sea, no hay tiempo. Es muy importante saber que en el momento que empieza a llover allí es de repente como las lluvias tropicales que hay en Centroamérica y en algunas islas, que de repente es la leche, que no se ve nada, ¿no? Entonces, no hay tiempo, es rapidez y urgencia. Entonces, yo me di cuenta que ella esto no, como que no le cabe en la cabeza. Y repito, que nosotros somos de Galicia, que allí llueve mucho, pero es que no tiene nada que ver, es una forma de llover tropical que no tiene parangón. Y entonces ella me contestó y me dice, bueno, mamá, no pasa nada si llevo 10 años ya viviendo aquí y ya he visto llover muchas veces. Y yo le dije, no, tú no has visto lo que yo he visto, lógicamente en mis 50 años allí, no has visto inundarse, quedarnos sin paseo marítimo, los ríos anegados,
gente, muertos que ha habido, por ejemplo, en Alicante, porque lógicamente el sistema de alcantarillado no es como el de Galicia, porque allí no llueve nunca. Entonces, de repente, esa lluvia torrencial, el alcantarillado no le da abasto para asumir toda esa cantidad de agua y entonces se forma como un embudo que flota hacia arriba. Yo tengo una amiga, abogada, que estuvo a punto de palmar porque un niño se cayó. Si te caes en un agujero de esos, que se hace como un remolino, fue a sacar un niño y se cayó ella. O sea, fue horrible. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que yo tengo mi experiencia. Entonces, al tener esa experiencia, lo tengo en la memoria, lo tengo en la retina. Nunca ha sido nada tan salvaje como esto. Yo no tengo palabras. Pero yo me di cuenta que mi hija, aunque no pasa nada, que ya llevo allí 10 años, pero no existe esa experiencia. Entonces yo creo, antes cuando decíamos, no vamos a olvidar, esto se queda en la memoria de la gente que lo ha padecido, de la gente que ha ayudado, y de la misma manera que el pueblo es para el pueblo, de la misma manera que el pueblo es para el pueblo. Bueno, me emociono un poco con todo esto, pero es cierto que yo pienso que los que le pueden dar, y estoy segura que lo harán, permanencia para que no se nos olvide, es la memoria de la gente que ha pasado por una historia de este estilo, penosa, trágica, salvaje, brutal. En fin, no tengo palabras, pero por el momento la culpa, volviendo a lo que me preguntabas, es demasiado pronto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo que podemos en una circunstancia de este calibre. ¿Y qué hacemos? Pues primero salvar la vida, después salvar la casa y luego salvar el coche. ¿Por qué? Porque son los bienes más importantes que tenemos. Yo me imagino que si alguien tiene dinero en casa, pues lo habrá cogido o lo habrá perdido. No, es que esto me lo han preguntado, por eso lo digo. Entonces, nadie se imagina que esto que hubiera podido pasar. Pues yo me imagino que la gente allí empezó a ver que había agua, pues que el agua te llega hasta los tobillos, bueno, pues parará, te llega a la rodilla, pues parará, hasta que ya dices, ostras, y entonces ya, cagando leches, tienes que ponerte a salvo, no te queda otra. Y en ese momento se produce una disociación, que es un mecanismo psicológico importantísimo para esto, que hace que vayamos de lo urgente a lo importante. Lo urgente que es, pues salvar la vida. Y luego salvar los trastos si es posible. Pero si no, evidentemente, toda la atención se focaliza en ello y luego seguimos con lo importante. Después de salvar la vida, tengo que comer, tengo que dormir, tengo que darme una ducha si es posible, o luego las cuestiones sanitarias, que es un tema que a mí me preocupó mucho en su momento. Y hablando con una paciente mía que es médico de la fe, la verdad que me tranquilizó mucho porque me dijo, mira, Chus, no creo que sea un problema. Es cierto que puede haber infecciones, puede haber a lo mejor alguna cuestión como muy generalizada, dice, pero estamos en el siglo XXI, estamos con hospitales absolutamente fantásticos a 5 kilómetros de lo que ha pasado, que no hay que olvidar que eso está en la ciudad prácticamente, aunque estemos hablando de pueblos, pero son pueblos limítrofes. Vamos, Alfafar es donde está Ikea, yo he ido miles de veces. En la Torre he ido, donde están mis amigos Robert y Luis, he ido andando desde el centro, desde Colón. O sea, que es, lógicamente, ella me decía, es lo que diferencia que esto haya pasado en un país como España o haya pasado pues en Indonesia o en estos países que cuando hay una catástrofe natural, pues lógicamente tampoco hay medios y recursos de índole sanitario, logístico para hacerle frente. Entonces esto, bueno, pues ni tan mal, ¿no? Dentro de lo que cabe. Es cierto que dices que hay que ir de lo urgente a lo importante. Hablabas primero salvar la vida, luego salvar la casa, luego los coches. Bueno, 100.000 coches, 100.000 vehículos han quedado destrozados y absolutamente para nada, porque eso ya se da por perdido, ¿no? Pero yo entiendo que durante este tiempo, que lo primero es lo primero, evidentemente, y es que no hay opción a pensar cómo estás tú emocionalmente, porque tienes que ir de lo urgente a lo importante. Entonces, ¿cuándo empieza una persona que sufre una catástrofe de este tipo? ¿Cuándo empieza a padecer ciertas señales de ese estrés postraumático? ¿Pasa mucho tiempo? ¿Depende de algunos factores?
Pues mira, antes te decía que cuando tenemos un suceso, bueno, un trauma, realmente, un trauma es un estado de alerta que se produce en un momento determinado. Es una situación que excede todos mis recursos, los recursos de la persona que se trate para hacerle frente, y veo que no puedo hacer nada por evitar esa situación, ¿no? Entonces, ¿cómo afronta el ser humano habitualmente el trauma? A ver, con las peculiaridades individuales, que cada persona, según su biografía y su evolución psicológica y todo eso, pues lo hará de una manera mejor o peor, pero tenemos un mecanismo de defensa de manera natural que habitualmente lo que ocurre es que el cuerpo se disocia de la mente. Entonces, digamos, a ver, lo voy a explicar con palabras para todo el mundo que lo pueda entender, pero si me escucha algún profesional, que no me tome en cuenta las analogías que puedo hacer, ¿no? Porque de lo que se trata es que esto lo pueda escuchar todo el mundo, ¿no? Entonces, ese estrés postraumático lo asume el cuerpo, no lo asume la mente, porque entonces imagínate si la mente le empieza a dar vueltas, o sea, en ese momento la capacidad de pensar se queda como bloqueada y entonces solamente tú actúas. Te voy a poner un ejemplo que me ha pasado a mí, porque así la gente con otros ejemplos de otras personas lo ve más fácil. Cuando murió mi padre, yo estaba en Campello, precisamente en Alicante, de Campello a Galicia hay 1000 kilómetros. Me llama mi hermana al amanecer y me dice, mira, Chus, ha muerto papá. Y yo en ese momento sentí como un clic y simplemente le contesté, vale, voy para allá. Mis hijos eran pequeños, tendrían a lo mejor 8 o 9 años, estaba yo sola. Y entonces yo me centré como si fuera un robot. A ver, ¿qué tengo que hacer? Preparo esto, hago la maleta, recojo, cierro la casa, llamo a los niños, voy a cargar gasolina para que ya los niños puedan seguir durmiendo en el coche. O sea, todo, taca, 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 taca. Me crucé España, 1000 kilómetros. Recuerdo que cuando llegué a Galicia, ya no me acuerdo, sé que era verano, pero yo las fechas no las recuerdo ni tengo ningún interés en hacerlo. Entonces, llegué a Galicia, había unos incendios. Era un año que hubo unos incendios brutales, que llegaba el fuego de los pinos, que son enormes, a la carretera. O sea, mis hijos estaban absolutamente flipados, eran unos niños. Yo daba igual, yo me metí con el coche entre el fuego, daba lo mismo. O sea, el objetivo era llegar a mi casa. Y llegué a mi casa, bueno, a mi casa no, llegué al tanatorio, porque ya mi padre estaba en el tanatorio, pero llegué, yo ahora me río, como un reportero. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Ya, papá está aquí, tal, no sé qué, ¿no? Y claro, todo el mundo, Chus, lo siento mucho, ¿no? Y yo, sí, bueno, nada, no pasa nada. Bueno, estaba absolutamente fuera de mí, como si fuera una persona que yo ya era, bueno, el objetivo era llegar, ya he llegado, ahora voy a ver qué puedo hacer aquí. O sea, siempre es qué puedo hacer para ayudar, para colaborar, para solventar. Y recuerdo que mi hermana se dio cuenta de esto y entonces me llamó y me dice, Chus, ven aquí. Y entonces entre ella y su marido me llamaron y me pusieron delante del cristal donde está la caja, el féretro detrás. Y entonces en ese momento solamente me dijeron, ven aquí, me pusieron allí delante. Claro, uno a cada lado, yo tenía que ver la caja de mi padre, no podía ver otra cosa. Y entonces en ese momento sentí como si fuera un terremoto de pies a cabeza, pero bueno, como un tsunami, y empecé a dar patadas al suelo a mi hermana, puñetazos. O sea, toda esa rabia del propio proceso de negación, que luego ya viene el dolor, la tristeza, lo que es el proceso de duelo, ¡fum!, afloró, ¿vale? Y luego ya vino todos los demás. Ese fue el contacto con la realidad y con mi realidad emocional, que yo había colapsado y bloqueado para permitirme hacer frente a esa situación y llegar allí. Entonces, se bloquea la emoción para que tú puedas conducir, llevar unos niños, no sé qué, no sé cuánto. En este caso, salvas la vida, haces un agujero en la pared, gritas, echas una cuerda, haces lo que sea. No te paras a pensar, que esto es lo que yo le decía a los políticos, joder, que no hay que pensar, es venga, vamos ahora, sí, lo que haga falta, no sé de quién depende, da igual, allí.
Pues ese mismo proceso es el que pasa psicológicamente una persona que está en medio de un desastre, que tiene que hacer frente a eso. No lo hace desde la mente, lo hace todo su cuerpo, lo hace como cuando una persona tiene rabia. Imagínate una persona muy endeble, muy delgadita, y da un puñetazo y puede romper una mesa, y dices, ¿de dónde sale eso? Eso sale de las tripas, eso sale de ese impulso que es brutal, que es tu cuerpo el que lo tiene y lo contiene. Entonces, ese proceso disociativo es el que después hay que gestionar. ¿Por qué? Os pongo un ejemplo. Todas las personas que yo he conocido, pacientes míos, que han ido a Valencia a ayudar y han vuelto, muchos de ellos están sumidos en el silencio. No hablan de esto. Y si hablan, lo que les aflora, ¡pum!, la tristeza, las lágrimas. ¿Por qué? Porque es una tragedia brutal que cuando estás allí lo ves en cada esquina. Y es muy importante que, por ejemplo, psicólogos, hay muchas llamadas a psicólogas, los hubo. A mí se pusieron en contacto muchos psicólogos de allí que yo conozco. Y lógicamente todo eso, toda la organización de la atención psicológica lo llevan los colegios profesionales. ¿Por qué? Porque solamente deben de acudir allí los psicólogos que están especializados en desastres de esta naturaleza, porque si no, no se puede ayudar. Tiene que ser un psicólogo que esté formado específicamente en esto, tiene que saber hacer las cosas. Este psicólogo que va a ayudar, o psicóloga, también le sucede un proceso similar al de la víctima, también se disocia en sus sentimientos, porque en ese estado de alerta del sistema nervioso, de tu sistema nervioso, por una parte tienes que sostener ese cuidado y esa desesperación. Entonces, sostener esa dicotomía en un estado de alerta, que por un lado tienes que atender a la víctima y la tienes que cuidar, utilizamos mucho la palabra sostener porque es como cuidarla desde sujetarla, ¿no? Sujetar esa desesperación. Lógicamente, esto es un proceso que hacemos nosotros en la consulta. O sea, para poder sostener emocionalmente esa desesperación, yo lo puedo conseguir porque yo no tengo un vínculo emocional con el paciente. Entonces puedo empatizar, puedo sostener, por ejemplo, pues esa depresión, ese problema brutal para el paciente, porque yo no tengo esa vinculación emocional. Pero eso no quiere decir que humanamente a mí no me conmueva. Entonces, por eso es muy importante que los psicólogos sean especializados en esta situación. De la misma manera, que es una cosa que no se habla, pero yo ya avanzo un poco más, me parece muy importante la ayuda psicológica, no solamente ahora, es la ayuda psicológica a las personas que acompañan a los desaparecidos. Eso me parece brutal para ir consiguiendo ese equilibrio, por un lado, de ir informando de la realidad. O sea, se está buscando una persona, con lo cual el familiar está ahí con esa esperanza, ¿no? De que quiero que aparezca, lógicamente. Tú a lo mejor sabes mentalmente que si lleva 10 días desaparecido, las posibilidades de que esté vivo son escasas. Pero ese familiar sigue teniendo esa esperanza. No puedes eliminarle esa esperanza, porque es lo que le mantiene en pie. Entonces ahí vuelvo a hablar de ese equilibrio, ¿no? Entre ir informando de manera, o sea, vas informando de los datos de la realidad, de lo que va pasando, pero muy poco a poco para equilibrar y no eliminarle esa esperanza que realmente es lo que le sostiene, hasta que lógicamente pues ya aparece el cuerpo y hay que estar ahí también en ese momento. O sea, la ayuda psicológica in situ en estos momentos es de vital importancia, pero sí con gente especializada. No es ir allí a consolar, a dar alivio. Bueno, está bien, ¿no? Pues abrazar a una persona que sabes que de alguna manera tiene más capacidad para poder empatizar, comprender, siempre está bien, pero la ayuda psicológica
con gente especializada es de vital importancia en estos casos. Y sobre todo pensando que hacías tu alusión al silencio, ese silencio que te provoca la propia catástrofe, el estar centrado emocional y físicamente en lo primero, que es salvar tu vida y salvar tus pertenencias, ¿no? Y todo lo que puedas hacer por ayudar a los demás. Después de ese silencio vendrá ese proceso de duelo y ese volcar las emociones, porque todas las emociones que te has estado callando durante ese tiempo tienen que salir de alguna manera, ¿no? Eso es lo que nosotros le llamamos la ventilación y el apoyo emocional. Eso es el acompañamiento que hace un psicólogo especializado, lógicamente, para poder sostener esa emoción, la que sea. Puede ser tristeza, puede ser desesperación, puede ser lo que sea, porque el cuerpo en ese momento está en un estado de shock y a lo mejor el acompañamiento simplemente es abrazar y quedarte ahí. O sentar, hay gente que no te lo va a permitir, entonces siéntate a su lado, le pones una mano en la pierna y te quedas ahí, en silencio, compartiendo ese silencio. O sea, llega un momento, antes hablaba de como un estado de shock, que es cuando se produce ese trauma, se produce esa disociación psicológica. Pero luego la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Toda esa avalancha emocional hay que sacarla. Si una persona se la queda dentro, eso es terrible. De hecho, es el trabajo que yo hago aquí con los voluntarios que han ido y cuando vuelven os comentaba que están en silencio. Tengo que provocarlos, lógicamente, desde ese... Bueno, provocarlos no sería la palabra, estimularlos desde ese acompañamiento que acoge para que desde esa seguridad puedan expresar lo que sienten, lo que han visto, le pongan nombre a sus sentimientos. Eso es de especial importancia. Hay gente que se queda bloqueada y a lo mejor brota dentro de un año. Eso le pasó a mi madre cuando se murió su hija, mi hermana, que yo creo que es terrible, ¿no? Que un hijo se muera antes que un padre. Mi madre siempre se decía, ¿no? Que era una persona muy dura y que, con muchísima fuerza. La fuerza que tenía mi madre era del bloqueo emocional que se provocaba ella misma, porque había que estar. Cuando se murió mi hermana, mi madre hizo lo mismo que yo cuando se murió mi padre. Digo, bueno, allí estaba, parecía el centro social aquello en pleno tanatorio, ¿no? Y se brotó un año más tarde a raíz en unas navidades de ver unas fotos en casa de un regalo que me había hecho mi hija, un álbum de estos así muy bonitos, con fotos, cosas y tal, y de repente empezó a ver algunas fotos y empezó a llorar como yo jamás en la vida la había visto, cual tsunami absoluto. Entonces, esa abreacción emocional que le llamamos nosotros es lo que hay que provocar y hay que ayudar a esa persona que le vaya, si es posible, que se vaya produciendo a lo largo del proceso. Entonces, si están allí esos psicólogos acompañando, esa ventilación emocional está precisamente para ayudarle a sostener todas esas emociones que van surgiendo y que se vayan a poder ir gestionando. Pero siempre hay que ir de lo urgente a lo importante. Vamos a ir terminando porque es verdad que sería un tema inabarcable y lo vamos a ampliar en el directo que hagamos. Pero para finalizar, Chus, claro, al margen de los psicólogos y del trabajo que hacen allí in situ y del trabajo que se hará posteriormente, familiares, amigos de todas las personas que han padecido esta catástrofe, ¿de qué manera podemos ayudar emocionalmente a todas las víctimas? Yo pienso que por el momento, pues, haciendo lo que estamos haciendo. No es lo mismo lo que puede hacer la gente que está allí, que lógicamente la ayuda in situ es lo más importante, lo mismo que llega un momento que la ayuda económica, logística, bueno, antes de la económica fue la logística, ahora ya será la económica. De la misma manera que nosotros los psicólogos tenemos que ayudar a sostener esas emociones tan brutales, a nivel político también deberían de aprender de nosotros, ¿no? Y ayudarles a dar ese sostén, ¿vale? Que yo lo hago no porque sean familiares ni amigos, es que es una cuestión de humanidad, que es la humanidad que mueve a los cientos de miles de voluntarios que han ido y que espero que vayan a seguir yendo, ¿no? Aunque bueno, como comentaba Richie, esta mañana lo hablaba contigo, Elena,
que Richie es una persona estupenda iba a decir, en este país. Ya no sé dónde estoy, en Salamanca. Bueno, en este país, pero concretamente en Salamanca, sí. Exacto. Que bueno, simplemente es una persona que tiene mucha habilidad social para contactar gente con otra gente, y a raíz de un par de convoys que fueron para allá, de una iniciativa de algunos restauradores de la ciudad, pues empezó a contactar gente y ha tenido una ayuda humanitaria brutal, organizando autobuses, mandando 4x4, cuando no había maquinaria allí del ejército para quitar los coches. No os imagináis la cantidad, lo que hace un 4x4, yo no tenía ni idea. 4x4, gente de la agricultura que se ha ido con los tractores. Bueno, ha organizado un sarao allí impresionante, poniéndose en contacto con los pueblos más afectados, y él simplemente está como un medio de información delante de un ordenador, contactando, dando apoyo. Ha mandado autobuses con gente, tanto de voluntarios como de especialistas, además de enviar productos y todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, me parece súper solidario, me parece que además es una ayuda que llega. No vale la ayuda esta de, como decimos aquí habitualmente, ¿no? Oye, si me necesitas, dame un toque. No, señores, si me necesitas, dame un toque, no. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te voy a hacer la compra? ¿Quieres que te haga unos tupperwares de comida? ¿Te llevo al niño al colegio? Eso es la ayuda cuando una persona está pasando por una circunstancia complicada. No es, si me necesitas, me llamas, ¿eh? Y ya saben ustedes de quién estoy hablando. Si me necesitas, me llamas. No, tía, no te voy a llamar, joder. Perdón, que se me está yendo Te me estás alterando. Vale. No es si me necesitas. Ahí. Entonces, esa ayuda es lo que hay que hacer. O sea, tenemos que tener en cuenta que este estado de alerta, cuando nuestra supervivencia está en juego, que se produce, solamente lo drenamos a través de la rabia y a través de la ira y de este tipo de sentimientos. Explico esto para que se entienda todos los sucesos que han ocurrido cuando fueron nuestros maravillosos, entre comillas, políticos allí y la gente les ha arreado. O sea, es un estado de alerta y de supervivencia continuo y constante, que es la expresión del estrés postraumático que ha sufrido toda esta gente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Favorecer esa comunicación, apoyarles, darles recursos según su necesidad y según las circunstancias, que ellos también vayan pidiendo lo que necesiten. O sea, en definitiva, se trata de darles un soporte personal, familiar y social. Ese es el tipo de intervención que, desde mi punto de vista, se necesita. En lo que a mí me compete como psicóloga clínica, pues obviamente ese soporte empieza desde el minuto cero a nivel personal. Yo no puedo darles el soporte social, por ejemplo, o familiar, pero eso me imagino que ya pasarán a otros profesionales o competencias. Es tan largo, tan inabarcable, como decía yo antes, el tema. Lo continuaremos en el directo. Y hasta aquí hemos llegado en este nuevo episodio del Diván de Chus. Gracias, Chus, y hasta la próxima. Hasta la próxima. No sé yo cómo llegaremos al directo. Voy a ver si podemos contar con una compañera mía, Sandra Aranda, que es una especialista en desastres de este estilo. Estuvo cuando fue el accidente de Spanair, muy presente, estuvo en muchísimos sucesos de calle, intentos de suicidio, etcétera, y yo pienso que sería de gran valor desde una persona que está en primera línea. Quería decir que contásemos con su intervención, pero bueno, voy a ver si la conquisto, que está un poquito resistente. Sí, es que eso de los directos no a todo el mundo les... No, imagínate una tía que pedazo de ovarios tiene para estar aquí, o sea, aquí no, para estar allí. Y bueno, haremos una labor conjunta para ver si se nos logra. Gracias, Chus. Gracias a vosotros.